El decreto 371 del 2022 es un decreto específico en la materia, es un decreto que regula lo que se llama derecho administrativo sancionatorio en materia laboral, ¿verdad? Y viene a establecer el proceso, el procedimiento en el cual se van a llevar adelante a partir del 1 de marzo todos los trámites, los procedimientos administrativos en la inspección. Es decir, que esto regula lo que tiene que ver con aspectos generales o con aspectos específicos del funcionamiento de la inspección. El decreto prevé las competencias, prevé las responsabilidades, prevé cuestiones funcionales de los funcionarios que trabajan en la inspección, prevé la forma en la que se hacen las inspecciones, la forma en que se tramita el expediente posteriormente a la inspección, tanto por parte de los cuerpos inspectivos como de la división jurídica, y la manera en la que se lleva adelante las sanciones o el archivo correspondiente a cada caso. ¿Por qué es que el Gobierno Nacional decide, digamos, establecer estas modificaciones? Bueno, yo entiendo que el Gobierno Nacional ha estado siempre preocupado por algunos temas que son muy caros a la ciudadanía, ¿verdad? Estos temas son la cercanía con el ciudadano, estos temas son la transparencia de los procesos a los que el ciudadano, por cualquier circunstancia, queda sometido cuando tiene que transitar por X razón una ruta procesal en el Estado. Y en ese sentido, esa preocupación de transparencia, ¿verdad?, de cercanía, de cristalinidad, de eficiencia en el servicio que el Estado le presta a los ciudadanos, porque no olvidemos que en definitiva la labor del Estado es esa, ¿no?, la de prestar un servicio, es que desde que asumimos y previamente a haber asumido el gobierno, al analizar las normativas laborales que requerían que por lo menos se pusiera una mirada sobre ellas, recordemos que Uruguay tiene una normativa laboral desconcentrada, muy profunda, muy extensa, muy buena, pero que a lo largo se ha hecho por acumulación a lo largo del tiempo y requería ponerle la atención. Bueno, una de esas normas que requería poner atención era el decreto 680 del 77, que era el que regulaba la competencia de la Inspección General del Trabajo, recogiendo convenios internacionales ratificados por Uruguay y demás, que con el paso del tiempo, casi 50 años, había quedado un poquito fuera de foco, ¿verdad? Habían pasado nuevas formas de acercarse al ciudadano en los momentos de inspección, nuevas formas de entender las relaciones de trabajo, nuevas formas de trabajar, como vimos a partir de la pandemia, ¿verdad? Entonces, la sumatoria de todo eso nos llevó a apurar el paso en el sentido, bueno, de depurar la normativa que regulaba el procedimiento administrativo en materia sancionatoria laboral y buscar una norma que comprendiera el mismo desde principio a fin, que fuera transparente, que fuera clara, que marcara a su vez algunos avances en lo que tiene que ver con celeridad, con formas de cómo el expediente se va desarrollando para que las partes, tanto sea de la parte trabajadora como la parte empleadora, tengan las máximas garantías posibles, pero en plazos acotados, porque entendíamos que, si bien el decreto anterior ofrecía muchísimas garantías, tenía un defecto que para mí era el principal, que era la manera en la que se gestionaban los expedientes demoraba mucho tiempo. Y, como todos sabemos, en materia de búsqueda de justicia, de defensa de intereses, de defensa de derechos, el tiempo suele ser un factor fundamental. Entonces, cuanto menos tiempo uno quede sometido a un expediente, sus derechos son más protegidos. Y buscamos la manera de acotar eso. Concretamente, ¿en qué se benefician trabajadores y empresarios? Bueno, yo creo que de este decreto se benefician los trabajadores, los empresarios y también los operadores del derecho, porque ahora tienen una hoja de ruta clara, ¿verdad? Quien asista a un trabajador o asista a un empresario ante la Inspección General de Trabajo por cualquier tema que necesite llevar adelante en ella, se encuentra con que tiene una hoja de ruta. Tiene una suerte de derrotero procesal preestablecido, claro, por el cual esa persona, ese auxiliar del derecho, ese asistente, o quien sea, sabe que su expediente va a transcurrir y así se lo puede explicar a su asesorado, a su cliente o a quien sea. Para trabajadores y empleadores les marca un panorama bien claro, les dice concretamente cuáles son las etapas del proceso, cómo va a avanzar el expediente, que es un expediente que siempre va para adelante, que tiene muy pocos retornos por razones bien específicas, de que se necesiten informes técnicos, alguna cuestión que haga que el expediente tenga que volver un casillero para atrás, hablando como en el ludo, pero es un expediente que va siempre para adelante. ¿Esto con qué? Con un objetivo primordial para nosotros, que es lograr que el expediente no dure más de 2 años, 2 años y medio, ¿verdad? Nosotros hemos visto aquí expedientes que han durado bastante más tiempo que eso, con muy buena dedicación, muy profesional de los funcionarios, pero que las vicisitudes del expediente, las intervenciones de las partes, etcétera, hacen que los expedientes sean largos. Como te decía recién, un expediente largo significa invariablemente que hay tensión, ansiedad y un montón de cuestiones que se dan alrededor de cualquier circunstancia jurídica sin resolver. Entonces, lo que buscábamos con esto es que
sumarle al administrado certeza en su vida laboral, en este caso, con una forma de desarrollar los diferendos que se puedan dar en la inspección, que precisamente otorgue garantías, pero que otorgue también certezas y otorgue paz en las relaciones laborales. ¿Cómo fue el proceso de elaboración de este decreto nuevo? Bueno, la elaboración de este decreto fue un proceso en el cual todos quienes trabajamos en él nos enriquecimos mucho, ¿verdad? Esto surge por iniciativa nuestra. En el momento que surge la iniciativa por parte del equipo directivo del Ministerio, se solicita una asistencia a la Organización Internacional del Trabajo que muy generosamente nos la brindan. Colaboraron con nosotros también expertos en derecho administrativo, colaboraron con nosotros, y hay que decirlo porque fue una colaboración muy importante, el sindicato de inspectores. Ahí tuvo una labor fundamental aquí, aportando todo su expertise en lo que tiene que ver con la materia. Colaboraron equipos jurídicos del Ministerio, tanto de Dirección General como de la Inspección. Yo creo que el resultado de es este decreto, que es un decreto muy madurado sobre la base de la experiencia y sobre una gran capacidad técnica. ¿Hay algún cambio, digamos, en la labor del inspector a partir de este nuevo decreto? Bueno, el decreto plantea básicamente que las inspecciones se realizan de tres maneras. La manera clásica, la visita inspectiva, ya sea en el marco de un operativo diseñado por el Ministerio de Trabajo o en el marco de alguna orden dada por los jerarcas, o por denuncia. El segundo aspecto, la segunda manera en la que se puede desarrollar una inspección es con la convocatoria de los equipos inspectivos a la empresa que concurra a sede del Ministerio con documentación, etcétera, para ser analizada. Y la tercera es una forma remota que los inspectores tienen la capacidad de la información que de alguna manera obra en poder del Ministerio, porque el administrado así lo puso, en forma digital o sistematizada en cualquier contenido, ¿verdad? Se puede utilizar a los efectos de la labor inspectiva. Estas tres vías, la primera que es la clásica y la más utilizada, la segunda que es la convocatoria y el servicio con elementos digitales que podrían estar en el Ministerio o haber sido suministrados por el administrado, se pueden dar de manera complementaria, no necesariamente exclusiva. Pero yo creo que los cambios que resultan fundamentales son en los que tienen que ver con la labor inspectiva ayornada a la época en la que nos toca vivir, la utilización de las tecnologías durante la propia inspección. Mucho se ha hablado en estos días, yo creo que de manera con poco conocimiento técnico del decreto, ¿verdad? Respecto a que el decreto otorga superpoderes a los inspectores, con que el decreto facilita determinadas circunstancias. Este decreto no le da a los cuerpos inspectivos ninguna potestad que ya no tuviera, lo que sí ayorna la posibilidad de que los inspectores, como es lógico, graben, tomen una fotografía en el transcurso de una inspección con el uso de los mecanismos que hoy tenemos, con el uso de un celular, ¿no? En la época del decreto 680 del 77, imagínense que había que sacar una cámara común y revelarlo. No, bueno, esas son el tipo de cosas que se ha ayornado para que el buen uso de la tecnología pueda servir a la inspección. Pero no se le da ninguna facultad extraordinaria, ¿verdad? O sea, eso hay que dejarlo claro. ¿Por qué? Porque la filosofía detrás de este decreto, que protege muchísimo a trabajadores y a empresas en lo que tiene que ver con condiciones generales de trabajo, condiciones ambientales de trabajo y con derechos fundamentales, ¿verdad? Es que el derecho laboral debe ser un derecho que debe vivirse en cooperación, debe vivirse en diálogo, no debe vivirse en conflicto. Entonces la labor de los inspectores tiene que ser necesariamente una labor, primero que nada, educativa, de divulgación, de poner el conocimiento de las normas laborales al alcance de trabajadores y empresarios, para que una vez no cumplida la norma o desconocida la misma, se apliquen las sanciones correspondientes con la severidad que marca la ley. Pero no podemos partir de la base que el decreto o que la ley tenga desde ya en su espíritu el incumplimiento a la vista. El incumplimiento es una consecuencia negativa de la ley. La ley lo que hace es tratar de que los administrados funcionen por el buen carril, vayan por la senda, que no despisten. Bueno, quien desbarranca debe ser sancionado, pero tengamos presente que la normalidad es transitar por la senda. Entonces este decreto no prevé ningún superpoder y sí prevé algunas cuestiones que son de derecho administrativo moderno, que cabe destacar, como es lo que tiene que ver con los plazos de prescripción, con los plazos de caducidad, con la posibilidad de pagar las multas que sean impuestas por infracciones leves dentro de determinado plazo con bonificación, cuestiones que hacen a una mayor agilidad, que hacen una promoción de la economía y a dar certeza a quienes invierten y a quienes trabajan.